Entonces, ministradores de Dios, Éxodo 23:20, Hechos 7:38, y mensajeros de Dios, Jueces 2:1 y Hebreos 1:14. Con tiempo, hermanos, si ustedes tienen tiempo después, no, yo les pediría que saquen tiempo para corroborar estos pasajes. ¿Listo? Quinta cosa, entonces vamos a hacer un recorderis rápido de las cosas que hemos visto hasta ahora, de las doctrinas que hemos visto. La primera habla de la palabra de Dios, ¿sí? La segunda nos habla de Dios, del Padre, de la deidad adorable, Padre, Hijo y Espíritu Santo. La tercera habla de Jesucristo, ¿sí? Como el que se encarnó, ¿sí? De que Él es Dios y que se encarnó. Y la cuarta hablamos de los ángeles como ministradores, como siervos de Dios. No les adoramos, pero sí sabemos que tienen una función. Quinto, la creación. Entonces dice así. No sé si alguien pueda leerlo ahí rápidamente. La creación divina del universo y del hombre, la santidad original, su caída y su redención. Amén, así es. La creación divina del universo y del hombre. La Biblia nos habla en Génesis capítulo 1 que Dios creó todo lo que existe, ¿sí? Creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra y creó también al ser humano, pero a diferencia de la creación, creó al ser humano del barro y con sus propias manos, ¿sí? Y por eso hablamos de santidad original, porque Dios creó al hombre diferente al resto de su creación, lo apartó de la diferente, y esa es la palabra, lo que significa la palabra santidad, está apartado. Por eso el ser humano es especial con respecto al resto de creación. Nos dio, y dice que nos creó a su imagen y semejanza. Nos dio voluntad, nos dio creatividad, nos dio inteligencia, razón, ¿sí? Nos creó muy a su imagen y semejanza en ese sentido. Pero también creímos que el hombre cayó, pecó, ¿sí? No solamente por allá Adán y Eva, que los juzgamos fuertemente, pero si nosotros hubiéramos sido Adán y Eva, quizás hubiéramos hecho el mismo error, ¿sí? Su caída, pero también nuestra caída en general, cuando hablamos de la caída de nosotros, seres humanos, somos una creación caída, pero que Dios ha redimido. O sea, toda la Biblia, les decía, la historia de la Biblia es de la historia de la redención del ser humano, ¿sí? Entonces, por acá hay un cuadrecito más, ¿listo? Todo Génesis capítulo 1 habla de la creación, de la santidad habla en Génesis capítulo 2 versículo 17, la santidad original. Su caída habla en Génesis capítulo 3 del 1 al 7. Y la redención, la explicación de la redención del humano está en el Nuevo Testamento, en Romanos 5 del 12 al 21. Me avisan si quieren que espere un poquito más para anotar. Porfa. Bueno, anoten ahí. Si necesitan que repita, puedo repetir los versículos. Mm, sí. Entonces, la creación habla en Génesis capítulo 1 del 1 al 26. La santidad del ser humano, la santidad original, Génesis 2:17. Su caída, Génesis 3 del 1 al 7. Y su redención, Romanos 5:12 al 21. Listo. Llegamos a la mitad, la salvación. Esta es otra enseñanza y es la que pronto más conocemos porque es la que se nos habla y es de la salvación. De hecho, en Membresía 1, los que estuvieron, se habló bastante de este tema de la salvación, ¿sí? La salvación por medio de la fe en la obra redentora de Jesucristo. Entonces, importante, acá resalto la palabra por medio de la fe.
en la obra redentora de Jesucristo. La salvación no se compra, ¿sí? No se puede comprar con actos, con dinero, con buenas obras, ¿sí? Siendo buena persona no podemos alcanzar la salvación. Es un acto que hizo Jesucristo y que cuando creemos en lo que hizo Jesucristo en aquella cruz, ¿sí? Alcanzamos la salvación, ¿sí? Pero obviamente una salvación genuina, alguien que ha sido salvo y que realmente camina con Jesús, tiene una vida recta, ¿sí? No para agradar a Dios, sino porque Dios lo ha salvado. Entonces acá hay muchos más versículos, pero acá se resuma un poco lo que dice. La salvación por medio de la fe en Jesucristo, no por buenas obras ni por dinero. Eso está en Efesios 2 8 al 9, no por obras. No por dinero, no hay forma de comprar la salvación, ¿sí? A veces hay predicadores que manipulan esto y dicen, pacte con Dios para que Dios lo salve, o entre comillas, bueno, dice lo sane, ¿no? Pero la sanidad viene, es parte del paquete dentro de la salvación. Pastor, ¿Mm? una pregunta. Sí, mi hermana Viviana. Digamos, la mamá de una compañera tiene 96 años. Ella está ya muy enfermita. Mis compañeros otros le dicen que por qué no llevan un cura para que rece por ella, para que ella se muera. Si de pronto ella está, fue muy mala, entonces llevan el cura como para que así como que le dé la oración para que se muera. Eso sí se podría, ¿no? No, no. La palabra es muy clara, la vida y la muerte están en manos de Dios, ¿sí? Uno muere el día que el Señor le quite la vida a uno, o sea que Él, ya, Él es Dios, Él es soberano sobre la vida, así que eh, la vida y la muerte se está en manos de Dios, el que nos da la vida y Él es el que decide el momento que nos vayamos. Entonces, que un hombre ore, que un hombre, no, ¿sí? Lo que sí Dios permite es el tiempo para arrepentirnos, que es lo que hablábamos acá. Si la señora no tuvo una vida muy recta, si o fue mala, lo que hay que invitarle es a que se arrepienta antes de partir, ¿sí? Porque la palabra es muy clara, hay que arrepentirnos del pecado. El regalo, la salvación es un regalo, pero la forma de abrirlo es con las manos abiertas en arrepentimiento, diciendo, Señor, me arrepiento de mis pecados. Y creyendo en Jesucristo, entonces hay que invitar a esa mujer a que crea en Jesús y que ponga su confianza en que en la otra vida va a irse con Jesucristo, que crea en la obra, pero que le pida perdón a Dios. Cuando uno pregunta, bueno, ¿y la salvación del que somos salvos? Por ejemplo, esta señora, ¿sí? Del tercer puntico que dice acá de la condenación eterna. Si ella no conoció al Señor antes, pues Dios la salva de esa condenación. Pero los que conocemos a Jesús hoy, somos salvos de una vida sin propósito, ¿sí? De la ira de Dios, ¿sí? Porque dice que la ira de Dios se revela contra el ser humano porque hemos pecado, somos una raza. Usted ve las noticias y ve lo malo que somos, los perversos que somos, Mm. ¿sí? Ve las redes sociales y con toda esta polarización que hay, solo nos habla de la condición humana y que lo único que puede transformar esa situación es creer en Jesucristo, ¿sí? Porque realmente merecemos la ira de Dios. Usted puede decir, hermano, pues yo no soy tan malo, pastor, ¿sí? No soy tan malo. ¿M? Eh, pero como les decía, nuestra salvación no es por nuestras obras, sino por Jesús. Entonces, eh, esto es un tema extenso, pero nues- nuestros mejores actos de obediencia ante Dios, nuestras mejores obras no son comparadas con la justicia de Dios, ¿sí? Entonces, si usted ha mentido alguna vez, ya está en un juicio. Si usted todos hemos mentido, ¿no? En algún momento se nos ha saltado una mentira. En algún momento nos robamos las vueltas, ¿sí? No sé usted, pero yo cuando era más pequeño, si se quedaban unos pesos de más en las vueltas, me los quedaba.
no se los daba a mi mamá. Y eso es lo robar, ¿sí? Sí, claro. En algún momento miramos al vecino o a la vecina o al compañero o compañero con ojos lujuriosos, ¿sí? En algún momento, dijo Jesús, dice, has oído que no matarás, pero yo te digo, cualquiera que le diga a su hermano fatuo, o sea, puedo decir la palabra imbécil o tonto o bruto, ya está actuando. Porque la diferencia entre alguien que maltrata verbalmente a una persona, ¿sí? Y una persona que mata a otra, la diferencia a veces es muy poco. Usted no sé si ha visto que alguien empieza con una discusión, se alza las voces y si esa persona tiene un arma puede matar a otra. ¿Por qué? Porque la maldad nace en el corazón. Sí, Y de eso señor. nos quiere salvar Dios también, de un corazón que tiende hacia el mal. Y eso lo quiere sanar al Señor. Bueno, preguntas hasta ahí. Bueno, este siguiente se desprende de la salvación, la santificación. Eso se vio un poco en membresía uno, la santificación. Creemos que la obra de Jesús nos santifica, ¿qué quiere decir? Que nos aparta y nos limpia del pecado, ¿sí? Hermanos, si usted está luchando con un pecado, con una debilidad, crea que lo que el Señor Jesucristo hizo en una cruz es suficiente para que usted sea transformado. Solo debemos creer. Y esto es un proceso, la santificación por la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo y la Biblia. Estos son los tres agentes que actúan en nuestra santificación. Lo que hizo Jesús en la cruz, el Espíritu Santo que actúa en nosotros continuamente para decirte, hermana Nelis, cuidado que esa mentira no le agrada al Señor, aléjese de esa. Hermana Viviana, aléjese de ese pensamiento. Pastor Alejandro, aléjese de la codicia. Ahí está el Espíritu Santo hablándonos. ¿Sí? Ahí está. Y de la Biblia. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo, cuando usted lee la Biblia, entonces el Espíritu Santo tiene insumos para hablarnos a nuestro corazón. Por eso la invitación a lea la Biblia. Usted, dice, pastor, yo la leo y no la entiendo. Y yo estoy con usted. Yo las primeras veces que leía la Biblia no entendía nada. Estaba ciego. Pero a medida que la leemos y tratamos de estudiarla, el Espíritu Santo tiene un insumo para ir enseñándonos, ¿sí? Y usted la lee una primera vez, no la entiende, pero si la lee la segunda, se va abriendo el entendimiento. Y si la lee la tercera, ese entendimiento se va abriendo. Y si usted escucha enseñanzas como la del pastor, enseñanzas que te dirigen a la palabra, se va abriendo el entendimiento y cuando usted se da cuenta, está siendo transformado sin que usted lo sepa. La Biblia es un alimento. Entonces, yo no sé si usted se acuerda que comió hace 15 días. ¿Alguien se acuerda que comió hace 15 días? De Mm, pronto mm. sí, lo más probable es que no, ¿no? No. Pero seguro que su cuerpo se alimentó de eso que comió y por Sí. eso usted está aquí hoy. Su cuerpo tuvo energía y así es la palabra de Dios. Usted puede leer la Biblia hoy y quizás no entienda mucho, pero su espíritu está recibiendo porque la palabra es viva y eficaz. Entonces su espíritu se va alimentando y va creciendo. Entonces, mi invitación es a leer la palabra. Acá está la salvación por la obra de Jesucristo, el Espíritu Santo y la Biblia. Y acá hay una cuestión que de pronto es larga de explicar. Eh, Habla de tres P's: posicional, práctica y progresiva. Posicional es que cuando usted cree en Jesucristo, Dios te hizo santo porque te apartó. Pero usted dice, yo soy santo, pero sigo pecando. No, eso es una cuestión de como Dios, ahora estás con respecto a Dios. Dios te apartó y te está acercando. ¿Sí? Práctica es que no es solamente palabras, ¿sí? Sino que es algo que en la vida se va haciendo real. Y progresiva quiere decir que es un proceso. Nosotros no somos santos como los de la Iglesia Católica que están en una pared con una aureola. Nosotros vivimos la vida a diario, en el trabajo, en la casa. Ya mi hermana Liz con su familia. Yo no sé si su familia le conoce el Señor, mi hermana Nelis, pero si está allá, allá vive en la santidad, en medio de allá. Entonces Dios la usa allá.
y en los procesos de la vida, en los roces con los hermanos, con los amigos, con los hermanos de la iglesia, Dios nos va perfeccionando si nosotros permitimos que el Espíritu Santo lo haga. 8, el bautizo del Espíritu Santo. ¿Han escuchado de esto alguna vez? Sí, Señor. Lo hemos vivido. La hermana Adela. Gloria a Dios, mi hermana. El bautizo del Espíritu Santo. Sí, Mi hermana señor. Nelly. Sí, Amén. señor. Bien. Creemos porque acá somos pentecostales en el sentido de que creemos que el Espíritu Santo nos bautiza. Amén. Hay dos bautizos, uno que es en el agua, cuando vamos a las aguas y el pastor nos hunde allá en el agua fría o en el agua caliente, no sé dónde se hayan bautizado, pero allá nos bautiza y ese es un bautizo, pero creemos en otro bautizo que es el del Espíritu Santo, ¿sí? El bautismo en el Espíritu Santo como la promesa del Padre con la señal física inicial de hablar en otras lenguas. Hoy se ha perdido mucho esto en la iglesia, en hablar en lenguas, ¿sí? Mm, y es una de las evidencias del Espíritu Santo. Estoy harto para leer, pero si usted quiere saber de dónde nace esto, puede leer Hechos capítulo 2. Bueno, el Hechos capítulo 1 y capítulo 2, y allá habla de la promesa del Espíritu Santo, y Hechos capítulo 2 habla de lo que ocurrió. Y es una experiencia espiritual que nos ayuda y nos da eh, poder para hacer la obra del Señor en esta tierra. Amén. Amén. Entonces, para aquellos que no lo han recibido, dice pasos: arrepentimiento, segundo, pedirlo, tercero, creerlo y cuarto, hablar en lenguas. Entonces, el primer paso es el arrepentimiento, ¿sí? Necesitamos volver nuestro corazón a Dios y pedirlo, perdón. El Espíritu, Jesucristo dijo, si ustedes que son malos saben dar buenas cosas a sus hijos, ¿cuánto más el Padre que está en los cielos no dará el Espíritu Santo a aquellos que lo pidan? Así. Entonces, yo le invito a que lo pida. Y puede decir, hermano, yo lo he pedido un tiempo. Pastor, yo lo he pedido y no he sentido nada. Sígalo pidiendo, pero con fe. En su momento Dios obra, pero crea. Y con la llenura o el bautizo del Espíritu Santo, hay una parte muy bonita y es que el Señor nos usa en sus dones, en el poder del Espíritu, en sanidad, en ciencia. ¿Qué quiere decir ciencia? En conocer el corazón o la voluntad de Dios en ciertas cosas específicas, ¿sí? En milagros, en prodigios. Amén. ¿Preguntas hasta ahí? No, señor. Está No sé. claro. ¿Todo claro? Sí, ¿Algún, Señor. Sí, señor. a ver cómo les ha parecido? Interesante. Muy interesante la clase. Sí, ¿Lo Señor. sabían? No lo sabían, algunas de estas cosas. No, señor, no Algunas. sabía. Unas no. Bueno, qué bonito que cuando que cojan la cartilla y la repasen y lean estas enseñanzas, ¿sí? Bueno, sí, Porque Señor. cuando, como les decía, hay veces hay muchas doctrinas, muchas enseñanzas, pero si uno sabe cuáles son las básicas, de ahí no nos movemos, ahí Mm, no nos movemos, de ahí no nos desviamos del camino. Vamos en la novena, la sanidad. ¿Alguien ha experimentado una sanidad del Señor sí, Señor. de forma milagrosa? Sí, Señor. Amén. Sí, señor. Amén. Esto creemos también, creemos que Dios, y esto se desprende de lo anterior, de la obra del Espíritu Santo, Dios nos sana, Dios tiene el poder para sanar. La sanidad divina por la obra redentora de Jesucristo es resultado, yo les decía, la sanidad es parte del paquete de la salvación. Algunos creen en Jesucristo
y que y son sanos de enfermedades, ¿sí? Hay muchas enfermedades que nacen de cuestiones espirituales que hemos cargado por años y cuando conocemos a Jesucristo somos libres, ¿sí? Hay personas, sin embargo, que pueden decir, pastor, yo creo en la obra de Jesucristo, pero lucho con una enfermedad. Hay enfermedades que Dios permite para probar nuestro carácter o para afianzar nuestra fe, ¿sí? Eh, pero Dios puede sanarnos aquí o puede sanarnos allá. No sé si soy claro. Sí, Em, si no nos sana en esta vida, en la redención, en la resurrección, nuestros cuerpos serán glorificados y no viviremos más la enfermedad. mm, Y esa es la consumación, porque hoy nos podemos sanar, pero igual podemos morir. Pero la obra de Jesucristo, aunque muramos, resucitaremos. Y nuestros cuerpos que se corrompen, se deshacen, que se enferman, en el siglo venidero, es decir, con la manifestación completa de Jesucristo, ya no nos enfermaremos. Entonces tenemos esperanza. Hermana, si amén, usted ha luchado con una enfermedad, ha luchado con una situación de salud, créase que el Señor le puede sanar, pero que si no le sana, en la redención completa del ser humano, seremos sanos. Y ya no lucharemos con los achaques de nuestras edades. ¿Sí? ay, sí, mm, Amén. amén, La sanidad divina por la obra redentora de Cristo, Isaías 53 4 al 5, Mateo 8 16 y 17 y 1 de Pedro 2 24. Sanidad divina. Las ordenanzas, ¿qué son las ordenanzas? Lo que en la Iglesia Católica llaman sacramentos, nosotros llamamos ordenanzas. Ellos tienen varias, pero nosotros solo tenemos dos. El bautizo en agua por inmersión y la cena del Señor como ordenanzas de Cristo. Esas fueron las únicas dos ordenanzas que el Señor Jesucristo nos enseñó, ¿sí? El bautizo está por allá en Mateo 28 19 cuando dice que vayan y prediquen a todas las naciones, bautizando en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, ¿sí? Ese fue el bautizo que el Señor enseñó, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y la otra ordenanza es la cena del Señor. Primera de Corintios 11 23, que se estipula cuando el Señor, antes de morir, cena con sus discípulos y les dice que lo hagamos todas las veces en memoria de Él. Entonces, no tenemos más ordenanzas, ¿sí? El Señor nunca nos dijo que nos abstuviéramos de casarnos, ¿sí? No enseñó la primera comunión, ni ninguna otras enseñanzas que se enseñan en el catolicismo, no las enseñó, solo estas dos. Ok. La 11, otra enseñanza, la iglesia. Creemos en la iglesia. La iglesia como cuerpo místico de Cristo, los misterios divinamente ordenados y su misión evangelizadora. La iglesia es una enseñanza de Jesús, ¿sí? Él le dijo a Pedro, sobre esta piedra levantaré mi iglesia, pero más que hablar de Pedro, hablaba de la declaración de Pedro, de que Jesús es el Mesías, el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús instaló la iglesia, la fundó, y después vemos en Hechos toda la historia de la iglesia levantándose. Entonces la iglesia es importante para Dios, para Jesús. Es tan importante la iglesia para Jesús que dice la palabra en Efesios que Jesucristo se entregó a sí mismo por ella. Y a veces nosotros como cristianos la tenemos por menosprecio, pero Jesucristo se entregó por la iglesia. Entonces, la iglesia como el cuerpo místico de Cristo, ¿sí? Los misterios divinamente ordenados, ¿qué son los ministerios? Pues el servicio que hace la iglesia a través de los pastores, maestros, ¿sí? Habla ahí de la profecía, de los profetas, de los apóstoles
eh, y se me escapó el último, pastores, maestros, evangelistas, Sí, apóstoles y profetas, profetas. ¿sí? No son 5 cargos. Cuando vean un poco en otra clase que se llama dones espirituales, no son 5 cargos de los que mandan en la iglesia. Si ustedes lo leen bien, dice que son 5 para ayudar al resto de la iglesia a crecer, ¿sí? Ujú. No para que se enseñoreen de la iglesia, no para que, como soy el apóstol, me tienen que idolatrar, no, es para servir a la iglesia. Y su misión evangelizadora. Entonces, la iglesia es muy importante para Dios, muy importante para Jesús. Y el asistir regularmente, cuando hablemos de asistir o congregarnos, no es tanto ir al templo, ir al templo, al edificio. Cuando hablamos de congregarnos con la iglesia, es reunirnos con otros hermanos que tienen nuestra misma fe en Jesús y compartir la adoración al Señor, la comunión, ¿sí? El testimonio, el servicio, ¿sí? El conocimiento de Dios. Son esas. Y el último se llama la bendita esperanza. Este es bien largo. La bendita esperanza. Creemos que esto que vivimos en esta tierra, todas estas luchas que tenemos con los políticos, con con las guerras, con las hambres, con la muerte, un día llegará a su fin. Tenemos una esperanza de una redención eterna. Entonces, creeremos que seremos resucitados, creemos en la resurrección y los que murieron en Cristo resucitarán primero. Creemos en la segunda venida de Jesucristo, porque Él dijo, y volveré. Y cuando estaban los discípulos ahí mirando al cielo, cuando Jesucristo fue ascendido a los cielos, un ángel les apareció y les dijo, ¿qué hacen mirando? Así como se fue, así mismo volverá. Verá. Así, así que Él va a volver y eso Ah, esperamos. amén. Yo quisiera estar el día que vuelva, aunque eso va a ser duro y difícil, pero si Ujú. no, un día resucitaré. Creemos que hay un lago de fuego como castigo para los impíos, para la gente, que son los impíos los que no aceptaron el mensaje del evangelio, que se negaron, que lo rechazaron tajantemente, ¿sí? Pero también creemos que hay un cielo como una morada para los salvos, para aquellos que hemos creído en Jesucristo y que a pesar de la lucha fuimos fieles hasta el final. Creemos en un cielo nuevo y en una tierra nueva, donde no habrá muerte, ni dolor, ni llanto, sino que Jesucristo será el que la gobierne y que Dios será como un sol porque allá no habrá día ni de noche. Eso no es allá. Algunos nos muestran en las películas que allá estaremos con unas arpas cantando todo el día como un lugar medio aburrido y no, en ese lugar tendremos también cosas que hacer, tendremos asignaciones, tendremos una misión. No sé cuál será, pero debe ser, si lo que hacemos en la tierra para Dios es maravilloso, lo que hagamos en el cielo debe ser espectacular. Amén. Amén. Bueno, Amén. creo que ya hasta ahí acabamos. Entonces, fueron 12 doctrinas que están ahí no me acuerdo en qué página, porque no lo tengo en mi cartilla, no la tengo acá, pero ahí están las doctrinas y ustedes la pueden estudiar. Ok. Bueno, mis hermanos, ya me pasé un poquito del tiempo, pero pues quería abarcar todas. Lo logramos. ¿Hay alguna que les haya llamado la atención? ¿Alguna que digan, me gustó esta, me llamó la atención, no la sabía? Pues yo no sabía ninguna sabía.
pero sí, muy Bueno, importante aprender sobre la doctrina, pastor. Muy importante. bien. Mi hermana, ¿era alguna que no supiera o que... Pues hermano, así no la había estudiado específicamente como se está estudiando ahora, entonces es muy importante para nosotros, ¿sí? Como siervos de Dios. Amén. Muy bien. Bueno, mis hermanas, A vamos mí me a... llamó perdón, me llamó la atención la primera, que la escritura Sí, es inspirada por Dios. O sea, esa explicación me llamó la atención porque no lo tenía como muy claro, porque así también le decían a uno, no, que la Biblia la escribieron hombres, entonces esta aclaración para mí fue importante. bueno, qué bonito. Amén. La idea es que más adelante en las otras clases podamos seguir aprendiendo y profundizando en algunas de esas. Y la hermana Ay, Viviana, Aquí estoy, hermanita. ¿cuál te Pues a mí me llamó más la parecieron, atención, hermana Vivi? pues todas las había escuchado, pero nunca las había, digamos, escuchado así como bien, bien, no. Bien, bueno, de todas maneras, estudien los pasajes que les di, eh, analícenlas y mire que estas sirven para la vida. Uno a veces ve esto como teoría, pero por ejemplo, cuando uno está enfermo, uno va al Señor y quiere sanidad y es una enseñanza del Señor. Algunos dirán que Dios quiere que yo sea sano. Sí, Dios quiere que usted sea sano. Y Él lo hace a su modo, a su manera y a su tiempo. ¿Sí? Dios mm, quiere que tú seas salvo. Y es una doctrina del Señor, está en la palabra de Dios. Y cuando uno está atribulado en la vida con dificultades, el Señor también te quiere salvar de ellas. ¿Sí? Quizás nos pasa por un tiempo para enseñarnos algo, pero Él te quiere sanar y dar salvar y dar un propósito. ¿Sí? Por ejemplo, usted dice, yo me siento solo acá, pero tenemos al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y eso es doctrina. Usted se siente solo, un día usted está por ahí, cabizbajo, sin ilusiones, deprimido, y dice, ay, yo estoy solo, nadie me ama. Pero tiene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Y dice que Él envía ángeles para que estén con usted y los ayude. Y yo no sé si a usted le ha pasado, pero Dios soluciona problemas que uno no tiene idea. Así como para finalizar y dar testimonio con respecto a esto, mi hija el domingo perdió, el sábado, el domingo, sí, salió acá con un perrito, un peluche. Y cuando fuimos así, se le cayó y nos dimos cuenta y al buscarlo no lo encontramos. Mi hija lloraba, lloraba, lloraba. Es un testimonio chiquito, pero para mostrar. Y lloraba y que su perrito se le perdió de peluche. Para nosotros grandes eso parece importante, ¿no? Pero para una niña de 8 años su peluche es importante. Y nos y sí. fuimos y dijimos, pidámosle al Señor, porque el Señor nos cuida, ¿sí? Y esa hace Mm. parte, ¿sí? Y Dios yo creo que usó un ángel que se llama el vecino del frente que vio quién lo cogió. Dios me nos dijo, mire, yo sé quién lo cogió, yo vi que un señor lo cogió, pero el señor no volvió, el que lo cogió no volvió. Entonces nos fuimos a hacer nuestras cosas del domingo al culto, después teníamos una reunión y al regreso el señor del frente se dio cuenta cuando volvió el señor con el perrito y se lo pidió Se lo devolvieron. y no lo volvieron. Pero lo que quiero decir esto es verdad, Dios nos protege, Amén, nos así. cuida, ¿sí? Y nos quería dar una lección y es que con eso. Y es que lo que nosotros tenemos por perdido, Dios no lo devuelve. Usted ha tenido algo por perdido, Dios lo devuelve. Y eso hace parte del paquete de la salvación. Amén, así es. ¿Sí? Hace parte del paquete de la salvación y de todas estas doctrinas que hemos enseñado hoy. Entonces, bueno, tenemos esperanza en Cristo Jesús. Amén. Vamos a orar en esta noche para que puedan ir a descansar, a dormir y que todo esto que les quede, ojalá esta noche en vez de estar preocupadas pensando en mañana los afanes, váyanse meditando en alguna de estas cosas que hoy hablamos, de lo bueno que es el Señor con nosotros. Así es. Vamos a Amén. orar, Padre, te doy gracias por la vida de mis hermanas, de mi hermana
Nelly, de mi hermana Adela, de mi Amén. hermana Viviana, de mi Amén. esposa, Señor, y mi vida también. Te damos gracias porque hoy estamos acá y eso es un regalo tuyo, Señor, el estar aquí, Señor. Pero Dios, hoy hemos visto, Señor, las maravillosas cosas que tú nos has dado, Señor. Nos has Amén. dado salvación. Te tenemos a ti, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Señor. Que envías ángeles a cuidarnos, a protegernos, son tus mensajeros y aunque no los vemos, tú los envías para estar alrededor nuestro y defendernos también. Señor, gracias por la sanidad divina. Si alguna está enferma, si alguna está con algún malestar, en el nombre de Jesús creemos en la sanidad que tú nos das a través de Jesucristo. Señor, Así es. gracias. Gracias también por la iglesia, por este lugar donde podemos congregarnos con nuestros hermanos y conocer más de ti, Señor. Amén. Gracias, Señor, porque aunque éramos pecadores, tú nos redimiste, Señor, y nos has hecho salvos. Gracias porque tenemos esperanza, que aunque esta vida acabe, Señor, tú un día nos llamarás, nos resucitarás, Señor, y gobernaremos contigo por la eternidad. Señor, que Amén. esto no solo sea una enseñanza, sino que todos los días podamos vivir la fe en ti de una forma real y verdadera. Te pido que des buen descanso a mi hermana Nelis, a mi hermana Adela, a mi hermana Viviana en esta noche, Señor, y que mañana las cosas que tengan que hacer, Señor, las hagan tomados de tu mano en el nombre de Jesús. Amén y amén. 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 Amén.